la emergencia en el coronavirus. Esto responde a una enorme cantidad de preguntas y de preocupaciones de los colegas bioquímicos que están tanto en grandes laboratorios como en pequeños laboratorios, y su presentación va a tratar sobre emergencias en coronavirus. El doctor Micucci ya ha estado varias veces en las presentaciones de PROES, es doctor de la Universidad de Buenos Aires en el área de farmacia y bioquímica, es farmacéutico, es bioquímico, ambos de la Universidad Nacional de La Plata, y actualmente es director del programa Biosega de la Fundación y es director científico del observatorio bioquímico, que es un proyecto nuevo que está implementándose dentro de la Fundación Bioquímica. Yo lo voy a dejar ahora con el doctor Micucci, pero antes, porque ya no voy a volver a despedirme de ustedes ni a darle las gracias al doctor Micucci, quiero decirles que el próximo 15 de abril vamos a tener el 44º PROES de Puertas Abiertas, donde se va a hacer una presentación sobre celiaquía, y luego vamos a seguir con esos planes de presentaciones bimestrales. Así que oportunamente van a recibir toda la información. Desde ya le doy las gracias al doctor Micucci y ahora quedan en manos de él y a posteriori de su presentación las preguntas, que seguramente van a ser muchísimas. Muchas gracias, doctor Micucci, y suerte. Sigamos. Gracias por todo. Bueno, iniciamos entonces en la diapositiva número 1. La idea es que yo voy a hablar de emergencia del coronavirus, pero particularmente la bioseguridad en el laboratorio de atención primaria, es decir, el laboratorio de cercanía que está próximo al lugar de vivienda, de trabajo, de estudio de la población. Pasamos a la 2. Hace muchos años, 500 años antes de Cristo, Heráclito de Éfeso dijo: si no esperas lo inesperado, no lo reconocerás cuando llegue. Es decir, hace un poquito más de un año, el 11 de marzo del 2019, el director general de la Organización Mundial de la Salud dijo que no solo es posible que haya pandemias, sino que era muy probable que ocurriera y que debíamos prepararnos. Evidentemente, por algunas cosas que se ven en el mundo y en el país, mucha de esta exhortación fue pasado por alto. Por eso estamos muchas veces en la situación en que estamos. Quiero advertir que los laboratorios que forman parte de las estructuras de recolección de muestras para casos que requieran confirmación del COVID-19 seguirán los protocolos de la autoridad correspondiente y no son los que están contemplados en esta presentación. Pasemos a la diapositiva siguiente, la 4. Quiero aclarar que la aparición del coronavirus no implica una nueva bioseguridad. Digo esto por las preguntas que muchas veces recibo. Están vigentes las normas que conocemos, solo que vamos a recalcar algunos de los aspectos clave que son importantes por la característica de lo que poco que conocemos y lo mucho que no conocemos hasta ahora de este virus que está implicado en esta pandemia. Es decir, digo esto porque hay que recordar cosas que hemos hablado por años y que significa que tenemos que analizar nuestra práctica cotidiana, ver dónde están los riesgos y ver cuáles de los instrumentos con que contamos son los que tenemos que aplicar. Pasamos a la 5, a la diapositiva número 5. Primero tenemos que ver qué es el riesgo. El riesgo en un procedimiento de los que hacemos nosotros con material biológico depende de las veces y el tiempo en que hagan una operación, en primer lugar. Y en segundo lugar, de la gravedad de las consecuencias si ocurre un accidente en el momento que estamos operando. Estas son las dos cosas que tenemos que tener en cuenta para analizar nuestras
actividades cotidianas. Pasemos a la diapositiva 6. La bioseguridad es una disciplina preventiva. ¿Qué quiero decir cuando digo que nosotros tenemos que hacer nuestro análisis de riesgo? El análisis de riesgo, que ahora está muy en boga, en realidad es una cosa que tiene muchos años. Nosotros venimos hablando de eso hace más de una década, y es un término en realidad de origen militar. Es una hipótesis de conflicto de guerra. Entonces yo tengo un evento que no quiero que ocurra, me preparo para que no ocurra, y en la diapositiva se corta la flecha que hay comunicando peligro con accidente para que no ocurra el accidente. Si ocurre el accidente tengo que saber qué hacer y evitar que haya daño personal y material, y si ocurre ese daño personal y material, también debo ver cómo lo minimizo. Esto es simplemente el análisis de riesgo. Estoy sintiendo una pregunta de central, no sé si hay algo que no anda. Bueno, vamos. ¿Cómo? Bien, perfecto, perfecto. Es una experiencia nueva que estamos haciendo y yo en realidad no veo lo que está saliendo. Porque recién en algunos lugares me decían que estaba saliendo sin voz o bajo. Vamos a la diapositiva número 7. Para establecer qué nivel de bioseguridad necesito, hay que relacionar el grupo de riesgo que tienen los microorganismos manipulados. Esta división en grupos es muy vieja, hace décadas que la OMS la tiene y nosotros trabajamos con ella. Saber con qué trabajo y su peligrosidad, su grupo de riesgo, y el tipo de operación que vamos a ejecutar. En cada caso, según esta combinación, voy a elegir los niveles de bioseguridad necesarios para operar con distintos microorganismos o en distintas operaciones en el laboratorio en que estamos trabajando. Digo esto porque son muchas las preguntas que ya tienen respuesta en nuestros mecanismos de trabajo, solo que tenemos que pensar, abrir la cabeza, pensar lo que estamos haciendo y elegir la protección adecuada. Pasemos a la diapositiva 8. ¿Qué quiero decir con grupos de riesgo de los microorganismos? El grupo de riesgo 1, dice, según la caracterización de la OMS, son aquellos microorganismos que tienen bajo riesgo individual y comunitario escaso o nulo. Son los que se usan en un laboratorio de enseñanza, en una facultad, en un lugar donde se hace enseñanza. Hay un grupo de riesgo 2, según la OMS, que es de riesgo individual moderado y riesgo comunitario bajo. Es lo que habitualmente hacen los laboratorios, el promedio de los laboratorios, yo entiendo o los defino como laboratorios de atención primaria, de vivienda de proximidad, de cercanía al lugar de trabajo, de vivienda, de estudio de la población. Son los que aconseja para esa tarea la OMS en su estrategia de atención primaria, porque cuando aspiramos en este momento que las personas vayan a su lugar próximo, así como van al comercio de proximidad, y no concurran a embotellarse en el hospital con cosas que se pueden hacer con un menor nivel de bioseguridad y que descongestionan el sistema de salud, que precisamente para eso es que estamos tratando de achatar la curva de crecimiento de esta pandemia. El grupo de riesgo 3 ya tiene mayor nivel de bioseguridad. Es el grupo que tiene un riesgo individual elevado, un riesgo comunitario moderado. En general se ubica aquí, por ejemplo, al Mycobacterium de la tuberculosis. Este tipo de microorganismos tienen medicación, tienen posibles vacunas o una de las dos cosas, por lo tanto es posible moverse en otras condiciones. Esto no lo tenemos hoy. Es muy importante entender que no estamos hablando de algo que está en el gen de la bacteria o virus. Estamos diciendo, cuando tenemos medio para atacarlo, uno que está en el grupo 4, eso es lo que aspiramos a hacer con el coronavirus, tener una vacuna y pasará al grupo de riesgo 3. Un personal vacunado puede trabajar con toda tranquilidad. El grupo de riesgo 3 es lo que llamamos habitualmente el exótico, como este que tenemos. Es algo que me viene
que no tengo como endemia y que además de eso tiene riesgo individual comunitario, individual y comunitario elevado. Y no tengo vacuna y no tengo medicamentos. Puede también no ser un exótico, puede ser uno que tengo adentro, como pasó en su momento inicial con el mal de los rastrojos, que al tener la vacuna puede tratarse en condiciones adecuadas por un profesional como grupo de riesgo 3, porque puedo trabajar con profesionales y técnicos vacunados. Estos son los grupos que yo tengo que medir lo que hago en mi laboratorio. Esto es muy importante porque si no vamos a preguntar sobre cada cosa que hacemos. Esto nos obliga a otra vez a repensar la bioseguridad, a recordar las cosas que dijimos, porque es hora de ponerlas en práctica, cosas que dijimos en su momento puede pasarse por alto. Y no está bien eso, y hoy el coronavirus ha demostrado cosas que no están bien en todos los ámbitos de la sociedad, en la economía, en la relación social, y también en nuestra práctica de laboratorio que nos obliga a poner a la bioseguridad otra vez en análisis y practicarla cada uno en su lugar de trabajo. Pasemos a la diapositiva 9. En el procesamiento que vamos a hacer en un laboratorio del nivel de que estamos hablando, se debe recordar que las normas de bioseguridad habituales, según el nivel de bioseguridad de la institución, es la que tenemos que usar. Ese nivel surge del análisis de riesgo, como dijimos, que combina el tipo de microorganismos que se procesan y el tipo de operación que se realiza. Esto es lo que tenemos que hacer cada uno con cada cosa. No es lo mismo mirar un extendido de sangre, no es lo mismo que centrifugar, no es lo mismo que hacer una operación donde hago un dosaje de glucosa que hacer un cultivo de un hisopado de fauces. Y yo tengo que analizarlo eso en el mismo lugar donde yo trabajo. Y de esa combinación de las dos cuestiones saco qué debo hacer para protegerme. Desde hace muchos años en el IRAM se hizo una norma en consonancia con lo que venía diciendo la OMS sobre cómo trabajar con los microorganismos y qué tipo de actividades, qué queremos decir con el tipo de actividad. Y ahí dijimos, bueno, hay una actividad que llamaremos A, por ejemplo, que es la que no multiplica ni disemina el microorganismo. Si yo veo un extendido de sangre fijado, no hay ningún peligro, es un extendido de sangre fijado. No voy a tener este microorganismo atacándome desde el preparado. Esa es una actividad que no multiplica, ni disemina, ni salpica, ni hace aerosoles, ni puede crear ningún problema. La otra actividad es la que sí multiplica y disemina. Si yo estoy haciendo un cultivo, ese cultivo puede diseminar esporas o algún material que me pueda perjudicar hacia el ambiente. En este caso tenemos que tener en cuenta particularmente los aerosoles. Tenemos que tener en cuenta particularmente que es la forma de transmisión de este microorganismo. Y en tercer lugar, esto fue introducido en ese momento por los representantes de SENASA, donde se trabajó esa norma que es la 80.059 del IRAM, que fue modificada varias veces. Ellos incluyeron el trabajo con animales potencialmente infectados porque eso aumentaba la peligrosidad. No es nuestro caso, pero lo digo porque sí está contemplado hasta eso y es lo que ustedes deben mirar en su trabajo. Pasemos a la diapositiva siguiente, la número 11. Nosotros analizamos con este criterio de análisis de riesgo las situaciones que nos podemos encontrar en un laboratorio de atención primaria, en un laboratorio de barrio, en un laboratorio de cercanía, en laboratorio yo diría promedio o inclusive mayoritario en lo que podemos considerar la Federación Bioquímica de la Provincia de Buenos Aires, o pueden ser también centros de salud barriales, que los hay. Entonces, a esto nos referimos. ¿Qué encontramos nosotros como puntos de riesgo? Primero, el momento de recepción del paciente y de recepción de las órdenes. La recepción de las órdenes hemos tenido que fijarnos porque aparecieron trabajos que decían que se fijaban sobre objetos. La orden es un objeto y no sabemos cuánto tiempo puede durar. Hemos encontrado algún trabajo que dice que podría durar 2 o 3 días sobre una cartulina. Bueno, entonces tenemos que tener en cuenta el tema de las órdenes. Por eso pusimos en el primer punto recepción del paciente y de las órdenes. Segundo, el momento de la toma de muestra o
en que recibimos muestras de manos del paciente o en una derivación. Tercero, o C, en esta diapositiva, el procesamiento de esas muestras. Aquí tendríamos una bioseguridad analítica y en la primera parte tendríamos una bioseguridad preanalítica, en fase previa. Vamos a hablar del tema de procesamiento de muestras y después la fase posanalítica es cuando terminó el trabajo y ahí han surgido preguntas muy interesantes en estos días que hacen pensar en cosas que hay que resolver. Desde ya nosotros hemos trabajado mucho sobre el tema de los residuos, tenemos bastante aceitado eso, podemos agregarle una precaución que podemos decir, pero básicamente está relativamente armado. Está el tema de la desinfección del lugar y la antisepsia final del trabajo del día, para iniciar al otro día con el laboratorio en condiciones, y después ha surgido un tema en una de las preguntas que he recibido, que es el lavado de ropa. Claro, hasta ahora nosotros veíamos que había gente que circulaba con la ropa de trabajo, ambos, guardapolvo, en la calle. Y claro, ahora surge la pregunta, porque no en las instituciones grandes, no en todas las instituciones grandes uno deja la ropa, y esa ropa es lavada institucionalmente, sino que suele ocurrir que personal de distintas características de salud anda con el ambo en la calle y circula. Entonces, la pregunta, la cosa primera, la respuesta primera, es una cosa que ya se sabe de hace rato. Esa ropa hay que cambiársela, se sale con la ropa de calle y esa ropa, si se va a lavar en la casa, se lleva. Se lleva a la casa, bueno, después vamos a indicar cómo se procede en ese caso. Vamos a la diapositiva número 12. Y entonces vamos al primer punto, el ingreso de los pacientes. Nosotros creemos que hay un punto clave ahí, que lo hemos notado en los comercios de cercanía, evitar la concentración de personas. Hay una distancia mínima, porque recordemos cómo funciona este virus o lo que sabemos. Es eminentemente su entrada por boca, por nariz, por ojos, y entonces tenemos las gotas que salen de la boca y se diseminan en el ambiente, pero hasta una distancia determinada, después por ley de gravedad caen o se depositan. Pero están mis manos, que como nosotros decimos hace años en los cursos de bioseguridad, son como las patas de la mosca. Tocan lo que está mal y me lo llevan a la cara. Tocan lo que está mal y entonces va a la boca, la nariz, los ojos. Y allí entonces lo depositado en los objetos es lo que me contagia. Yo quiero destacar que creo que infectólogo, no sé si me equivoco, pero es la opinión que tiene Stambulian, que principalmente es esta la vía principal, porque yo puedo mantener distancia y es muy difícil que entre una espora, una gota, y en cantidad suficiente de inóculo para producirme la biosis. Pero sí que toco de todo. Y después, en un primer momento nosotros aconsejamos esto, yo no sé si ya esto es aplicable en el sentido que ya tenemos una gran cantidad de casos autóctonos, hubo un caso de difusión de una persona que venía contagiada y fueron cientos los que contagió. Hay pacientes con síntomas de enfermedad respiratoria, todos dificultad para respirar, y hay otros que no lo tienen. En su momento inicial nosotros dijimos barbijo al ingresar, por lo menos para los que uno sospecha. Tal vez haya que pensar ya en el futuro, hoy ya vi una discusión entre ciertos especialistas, que el barbijo para circular sería muy necesario tenerlo por parte del paciente. Pasemos a la diapositiva 13. El punto es, un punto inicial que tenemos aquí es el personal de recepción. Si la sala de recepción no tiene ninguna barrera física, es decir, un vidrio, por ejemplo, que separa al paciente del administrativo, del personal administrativo, por supuesto yo he visto hospitales y clínicas que tienen un vidrio con una especie de teléfono que se habla desde lado a lado y no hay contacto. En los bancos suele existir también esto. Si existe esa separación, es una cosa. Si no existe, es otra. Cada uno analizará. Si no existe ese vidrio o algo separatorio, el barbijo y la protección ocular son ineludibles. Tenemos que ir pensando en la importancia del barbijo y la protección ocular para ese personal administrativo. La segunda cuestión es guantes de látex siempre
haya o no barrera, porque en algún momento el paciente va a entregar un documento, una credencial, una orden. Así que es interesante que tengamos en cuenta que siempre ese personal va a trabajar con guantes de látex, haya o no separación, porque no tenemos seguridad con respecto a lo que pudiera tener de carga la orden. Esto es posible que alguien pueda pensar que es exagerado y hasta yo podría darle la razón. Pero el hecho es que nos están hablando de tiempo de persistencia de material en objetos. Acepto una cosa que me parece importante tener en cuenta nosotros para nuestra tranquilidad. Que esté un virus en un objeto va a depender de la virulencia del virus, en este caso es importante, pero también de la cantidad de ese inóculo. Y si cuando lo encontramos, es como hay en trabajo que dice, se encontró material genético y se encontró proteínas del virus, lo que no quiere decir que encontraron al virus, y lo que tampoco quiere decir que aunque hubieran encontrado el virus, sea viable. Pero como no sabemos nada de esto, sugerimos el guante de látex siempre. Después, por supuesto, proceder con las normas tradicionales con ese guante que ya está contaminado, porque se ha estudiado el papel de ese guante que protege al portador, pero después contamina el teléfono, la computadora, la mesada, todo, el picaporte, todo. Entonces, en ese sentido, ese guante es peligroso después, porque es el que porta lo que pudiera haber tomado de los objetos. Esto es importante tenerlo claro. Los pacientes no debieran apoyarse, tocar con su mano la mesa de recepción, etcétera. Yo he estado en farmacias, digo cosas que he visto, donde uno entraba, era atendido en fila con una separación correspondiente y nunca se acercó a la mesada para que pague. Esto es importante tenerlo en cuenta. Pasemos a la diapositiva número 14. Indicaciones para la toma de muestra. Respecto a la toma de muestra, nosotros hicimos una actualización de nuestras primeras recomendaciones a las en tiempo de días, en 2 o 3 días, con respecto a esto. Nosotros consideramos que todas las tomas de muestra, incluida la extracción de sangre, y no por la sangre, implican un contacto próximo con el paciente, lo que llamamos una relación de proximidad o cercanía. Por eso se sugiere utilizar siempre guantes descartables, barbijo, protección ocular o máscara facial y asegurar prácticas seguras de extracción de sangre. Porque si ustedes ven que está diciendo el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires 1 metro de distancia y otros dicen 1,5 metros, otros dicen 1,80 m, nosotros en la extracción de sangre tenemos una proximidad mucho menor con el paciente. Aunque sea una extracción de sangre para dosar una glucosa. Y tengamos en cuenta que hay pacientes que son asintomáticos, gran cantidad, por lo tanto esa proximidad la tenemos que cubrir como si ese paciente estuviera ya contagiado o estuviera contagiando. Siempre guantes descartables, barbijo, protección ocular, máscara facial, si uno quiere decir, asegurar práctica segura de extracción de sangre. Cada uno verá las características. Pasemos a la diapositiva 15. Equipo de protección personal. El uso de este tipo de equipos, de los distintos que hemos nombrado hasta ahora, requiere, vuelvo a insistir, la permanente evaluación de riesgo de cada actividad. Estamos en un lugar de trabajo colectivo entre todos, con la dirección, por supuesto. No cada uno hace lo que quiere, sino lo que el conjunto evalúa, lo que sería para nosotros un comité de bioseguridad in situ, y decide qué precaución han descubierto que es necesario tomar en ese momento. Y ahí vamos a ver qué equipos de protección personal necesito. Pues nosotros no podemos pensar todo lo que ocurra en todos los laboratorios y tampoco podemos pensar todo lo que puede ocurrir de aquí al miércoles, porque no sabemos cómo está procesando esto. Entonces, incitamos a analizar cada situación concreta siguiendo los cambios, los nuevos conocimientos que van surgiendo de la progresión de esta pandemia. Esto es importante que nosotros pensemos cada trabajo. Nosotros les podemos dar ayuda, podemos recibir preguntas de todos, incluso le podemos enviar material para que ustedes tengan, material bibliográfico digital, para que ustedes tengan
elementos para analizar el caso que ustedes quieran. Pasemos a la diapositiva siguiente, la número 16. Hay un punto importante, y estamos hablando también todavía de la entrada. Ya hemos hablado que cuando se termina el trabajo se desinfecta y se pone antiséptico a todo lo que se debe poner. Pero estamos hablando de la entrada. Estuvimos viendo cómo entra el paciente, se aconseja que no se acumulen, se aconseja que le podamos dar turnos para que no se acumulen, pero después hay que hacer una descontaminación de superficies y objetos, que es una de las vías más frecuentes, y según algunos infectólogos de Argentina, es una de las vías más importantes de transmisión de las infecciones respiratorias en general y de esta infección en particular. Las diversas superficies tienen que ser desinfectadas regularmente para minimizar el riesgo de transmisión por contacto. Los mostradores, las barandas, los picaportes, las puertas, aquellos lugares que toca el paciente o el personal y que uno ve que está tocando, y eso lo sabe cada uno en su lugar. Uno encuentra el lugar que manifiesta ser un punto de riesgo. Pasemos a la diapositiva siguiente, la número 17. Entonces dijimos, desinfección diaria. La frecuencia en los lugares donde hay mucho tránsito va a depender del tránsito. Por eso hablamos de la sala de recepción, donde ya no es que lo vamos a hacer al fin del día. Vamos a tener que hacerlo cuando se van los pacientes, porque si no, seguimos acumulando en ese lugar lo que se juntó en el momento de mayor tránsito en la sala de recepción. Y ventilación de ambientes, porque lo que intentamos que todo lo que se pudiera ver flotando en términos populares de esas gotitas sea eliminado de ese ambiente. Entonces eso también es importante. En el caso de una sala, cuando decimos a cada hora nos referimos al momento de recepción de pacientes. Sugerimos que ciertas desinfecciones se hagan cada hora. Esto será importante porque además hay un aspecto psicológico. Es importante que el paciente no solo sea protegido, sino que vea que nosotros lo estamos protegiendo. Eso otorga tranquilidad y hace valorar el esfuerzo del técnico profesional, trabajador de la salud que tenemos adelante. Rociar periódicamente el ambiente con un aerosol desinfectante de los que hay en comercios, es un aerosol contra otro aerosol. Desinfectar con alcohol al 70%, no voy a detenerme cómo se prepara, pero alcohol al 70%, pasamanos, picaportes, todo lo que hemos mencionado que puede ser tocado por el paciente o por personal en ese lapso de gran actividad en los laboratorios. Esa recepción donde se mueven personas, se mueve personal, se toma la muestra, sobre todo si hay chicos, bueno, en ese momento es importante desinfectar periódicamente esos lugares. Va a dar tranquilidad al paciente y nos va a dar seguridad a todos. Pasemos a la diapositiva siguiente, la número 18. Limpieza de pisos. Esto no lo vamos a hacer con los pacientes delante, obviamente, ¿no? Estamos hablando del momento en que tenemos que eliminar cuando ya no va a estar llena la sala de espera, recepción, todo eso. Se aconseja, obviamente, limpieza húmeda, con un trapo de piso, trapeador, paño, en lugar de la limpieza seca de escobas, cepillos secos, ¿no? Se trata precisamente de no hacer volar partículas en el aire. Y la técnica es lo que llama la OMS la técnica del doble balde y del doble trapo. Siempre se va desde la zona más limpia a la zona más sucia. ¿Qué quiero decir con esta técnica del doble balde y el doble trapo? Va a haber un balde con un trapo que va a tener agua y detergente. Estamos hablando de limpieza antes de la desinfección. Y otro balde con agua limpia y otro trapo. Entonces, se hace la primera pasada con detergente, se va de la zona más limpia a la más sucia, se limpia y se friega bien las zonas que quedaron contaminadas. Y recién después se pasa al segundo balde, al segundo trapo, donde con agua limpia se limpia el conjunto y se deja secar. Esto es previo, limpieza húmeda, técnica indicada por la OMS. Después voy a dar un enlace que ustedes pueden encontrar un libro sobre todas estas cosas de la OMS en castellano. La última edición es del 2018. Vamos ahora a la
diapositiva siguiente, la 19. Y vamos a la desinfección de la superficie. Yo quiero decir una cosa acá, me parece importante decirla porque seguramente si está en YouTube lo va a ver gente que no es profesional y no va a saber de qué estamos hablando. Entonces quiero precisarlo, por cosas que he escuchado en televisión. Desinfectante se usa para objetos y superficies, no para personas. Antiséptico se usa para personas. En el caso particular, del alcohol al 70, podemos usarlo también para objetos, ya vamos a ver cómo. Pero diferenciemos. Digo esto ¿por qué? Porque yo he escuchado decir en televisión a alguien que supuestamente estaba conociendo el tema, que con hipoclorito de sodio una cantidad por ciento se pasaba sobre el teléfono celular y quedaba limpio. Es muy probable que el teléfono celular no ande más. Estamos hablando de que hay que tener cuidado en dónde se usa. Advertencia entonces, el hipoclorito de sodio no se usa en materiales que no resistan la corrosión. Nosotros tenemos que saber en qué materiales lo usamos. En ese caso podríamos usar el alcohol de 70, por ejemplo. El alcohol al 70% es antiséptico, pero puede usarse, como dijimos, en picaportes, superficies en la recepción, mesas, situaciones que se está manejando en la recepción del paciente. Pasemos ahora a la diapositiva siguiente, la número 20. Recalco este punto. Muchos seguramente dirán que no es esto lo que querían escuchar, pero hace falta cosas muy simples para atacar y defenderse de este virus. Lo importante es recordarla, no perder la calma y recordar lo que sabemos por profesión y por años de trabajo. Para pisos y áreas no críticas, piso en la sala de recepción, solución de hipoclorito de sodio al 0,2%, es decir, al 0,2 gramos por ciento, y dejar secar. No voy a decir la preparación de esto, sí quiero decir, porque vamos a hablar hemos bajado al mundo real, a la realidad, y en nuestra experiencia en muchos lugares que vimos, una vez evaluamos 10 lugares, y los 10 lugares tenían diferente idea de cómo se preparaba la solución de lavandina. Estoy hablando cifras aconsejables. 0,2 gramos por ciento, saben los profesionales, concentración 1 por volumen 1 es igual a concentración 2 por volumen 2. Para áreas semicríticas, una mesada o equivalente, solución de hipoclorito de sodio al 0,5% o 0,5 gramos por ciento y dejar secar. Todo esto ha sido limpiado, dijimos en pisos, que ha sido primero limpiado con la indicación que he dicho anteriormente. Para materiales de trabajo no descartables contaminados, después de remover con limpieza la suciedad más grosera, usar solución de lavandina al 1% y dejar actuar 30 minutos. Esto lo quiero dejar asentado para poner un punto fijo de cómo tenemos que actuar. Pasemos ahora a la diapositiva número 21. Organización del personal. Esto no puede ser que no valga para todos. Insistimos, nosotros no podemos dar una norma tan genérica que abarque todo. Pero sí, si fuera posible, por el número de personas, por el volumen del personal, organizar al personal en turnos de trabajo, separando dos grupos sin contacto entre sí. Para que, si hay un infectado, no quede en cuarentena todo el personal y se paralice totalmente la institución. Esto que estoy diciendo no es un invento, se está aplicando en empresas grandes, hay empresas que han dado licencia al personal mayor de 60 años y han dividido el otro personal en dos grupos. Desde ya estoy escuchando personas que estarán pensando en este momento, eso no vale para mí, somos mayoría entre los laboratorios privados de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, y a lo mejor seguramente en el país es de la misma manera, pero no tengo menos que sugerirlo, porque si se puede hacer, sería una importante solución para que esto no paralice una institución que desde el punto de vista de la salud pública y no se ha destacado suficiente, es muy importante. Insisto en la importancia del laboratorio de atención primaria, de cercanía en cada barrio, que hace que no se congestione el sistema general por cosas que se pueden hacer próximo a la casa, sin movilidad, sin mucha movilidad,
con mucho menos peligro porque hay menos acumulación de personas. Yo creo que se está hablando de todos los profesionales, yo quiero recalcar el papel del bioquímico, que está al lado de la enfermedad, al lado del material infeccioso y que tiene una actitud casi heroica, ¿no? Quiero destacar esto y en particular también creo que hay dos bioquímicas como dos medicinas, una medicina de grandes niveles, pero hay una medicina necesaria de atención primaria próxima, me remito a la OMS, que cumple ese bioquímico de barrio, ese bioquímico de frontera. Es importante, ya esto por ahí es tarde, pero es importante el relevamiento de qué personal tuvo contacto con personas que viajaron al exterior, a qué zona o con algún contagiado. Tengámoslo esto permanente porque sí van a aparecer casos autóctonos y a lo mejor tenemos una situación que es preferible prevenirla. Si hay alguna duda, lo consideramos contagiado, esa persona tendrá que estar en el trabajo licenciado para poder evitar toda continuación de la contaminación. Pasemos ahora a la diapositiva siguiente, la número 22. Bioseguridad en los procedimientos. En los procedimientos internos, habíamos visto toda la parte de la zona de entrada, todo lo que hace al paciente, al personal de recepción y las precauciones que nunca habíamos tenido del personal administrativo con un barbijo, pero que tenemos que pensar en este momento, o con guantes. Esto vale también para personal que maneja esas órdenes posteriormente, porque esas órdenes siguen un camino de facturación, si se trata de obras sociales o de procesamiento estadístico, y la tocan sucesivas personas. Esto es importante tenerlo en cuenta. Vayamos ahora a los procedimientos, que es una cosa que también está preocupando por las preguntas que recibimos. De acuerdo a lo dicho, cada procedimiento debe ser analizado para definir con qué protección se debe actuar. Cada procedimiento, no solo cada laboratorio. Algunas publicaciones que han circulado en estos días sostienen el hallazgo de material genético y proteínas del virus en materia fecal y en objetos por largo tiempo. Esto es una cosa que se ha considerado, inclusive ya lo dije, algunos infectólogos consideran que es un tema a tener en cuenta lo de los objetos. Lo de la materia fecal, después nos vamos a referir, se habla de eso en algún trabajo, pero quiero destacar una cosa, estamos hablando de material genético y proteínas. Hay incluso un estudio hecho sobre uno de los barcos, uno de los cruceros en cuarentena, que fue muy estudiado para tomar experiencia. Parece material genético y proteínas por largo tiempo. También es cierto, vamos a analizarlo científicamente, que encuentre uno material genético o proteína no quiere decir que encuentre virus. Y también puede ser que encuentre virus, pero que no son infectantes. Han perdido la viabilidad. Entonces, como de esto no sabemos, vamos a proceder como si estuvieran allí. Pero quiero calmar con esta idea. Si yo he leído los trabajos y no hay una prueba de que está actuando en todos los lugares, pero hay que tener precaución en el manejo. Y sobre todo con respecto a la vía de transmisión que hasta ahora conocemos de este virus. Yo sugiero manejarse con información de las instituciones y las autoridades particularmente, porque está circulando una cantidad muy grande de material por WhatsApp o por los medios sociales que se suelen decir cualquier cosa. Digamos, por un momento abandonemos la cultura del panelista, que habla de todo, sabiendo nada o muy poco de lo que está hablando, y vayamos a fuentes serias, confirmadas. No hay evidencia, entonces, hasta el día de hoy, de viabilidad, no que se haya encontrado, de viabilidad de ese material en materia fecal. Las autoridades, hasta hoy, mañana puede ser distinto, por lo tanto, es nuestra obligación seguir este tema, no reconocen ese material como vía de contagio. No obstante, nosotros hemos tenido una actualización y quiero dar otros datos. Hay una indicación especial en la actualización número 1 que dice no se debieran recibir muestras correspondientes a determinaciones para virus respiratorios sin las condiciones de bioseguridad adecuadas, porque es probable la coexistencia de coronavirus. Esto fue una advertencia nuestra hecha
creo que a los 2 días de haber emitido las primeras recomendaciones, por los datos que aparecían. Por lo tanto, esa actualización ya alerta sobre no decidirse a hacer aquello para lo que no tenemos nivel de bioseguridad. Y cuando digo nivel me refiero a las características que hemos dicho, niveles de bioseguridad 1, 2, 3, 4, que están perfectamente caracterizados. No hay indicación de las autoridades sobre materia fecal ni sangre, lo repito, no hay ninguna indicación sobre esto. Pero debemos decir, porque también tenemos que estudiar la opinión que tienen otros expertos, que la Sociedad Argentina de Bacteriología, Micología y Parasitología, SADEBAC, y la Asociación Argentina de Microbiología, dice, esto lo pueden encontrar ustedes en internet, en la página de la Asociación Argentina de Microbiología, dice que, pasemos a la diapositiva número 24, yo voy a leer textualmente, porque es importante que lo conozcan, lo pueden bajar de internet completo, dice, todas las muestras de origen respiratorio, lavado broncoalveolar, aspirado traqueal, esputo, hisopado o aspirado faríngeo y nasal, así como también como materia fecal, deben procesarse bajo cabina de seguridad biológica tipo 2. No voy a detenerme en características técnicas del tipo de cabina, sí estoy consciente que la mayor parte de los laboratorios no las tiene, me refiero de los laboratorios sobre los cuales estamos hablando, no estoy hablando de un especializado, estamos hablando de laboratorios de proximidad. Y dice, continúa, dada la carga viral que podrían contener esos especímenes. El resto de los materiales biológicos se deben procesar de acuerdo a las normas generales de bioseguridad del laboratorio de microbiología. Y continúa. Asimismo, la preparación y fijación química o térmica del frotis para análisis microscópico de los materiales mencionados también debe realizarse bajo cabina de seguridad biológica tipo 2. Es decir, que se refiere un extendido que pueda tener que, vamos a suponer, calentarse y producir una proyección, está indicado, según las dos instituciones, a realizarse bajo cabina de seguridad biológica tipo 2. Digo textualmente lo que está diciendo, y debemos conocer, una institución de especialistas. Pasemos a la diapositiva número 25. Continúa el informe. Se aconseja evitar la visualización de exámenes en fresco de los materiales respiratorios, de las muestras fecales y de sangre para estudio parasitológico. Digo porque ha habido preguntas que pensaban que todo estudio de sangre ahora pasaba a ser peligroso. De sangre para estudio parasitológico sin el uso de los equipos de protección personal. Mascarilla, bueno. Dice, en este caso aconseja el N95, guante, camisolín. Recomendados para el procesamiento de muestras fuera de la cabina de seguridad biológica. Para los estudios parasitológicos solo se procesarán, dice las organizaciones estas, muestras únicas o seriadas de material fecal conservadas en formol al 5 o al 10%. Pasemos a la diapositiva siguiente, la número 26. Vamos entonces a la fase posanalítica. Bueno, con respecto a la anterior, quiero decir, me atengo a lo que dicen esos expertos. Nosotros no podemos emitir algo que esté en debate. Si está en debate, lo que pensamos es que microbiólogos, parasitólogos, micólogos deben ponerse de acuerdo y establecer la norma, porque obviamente sí, hay un debate, o suele haber un debate sobre si un extendido necesita una cámara, un gabinete de seguridad. Bueno, volvamos a la 26. La fase post-analítica. Aquí dijimos que estaba lavado de ropa, residuos biopatogénicos y comunes, desinfección, antisepsia, transporte de muestras. Los residuos es, como siempre, de acuerdo a normas y legislación del lugar de trabajo. Pero, si hay material sospechado de grupo de riesgo 3 o 4, es decir, estamos hablando de inhalatorios peligrosos, esto puede valer para el coronavirus, pero vale también para la tuberculosis,
descontaminar antes de desechar, por autoclavado o con lavantina al 1%. Se refiere a que ese material está un tiempo tratado, en forma adecuada, se coloca en un recipiente que lo separe y se coloca en la caja común, que es donde se tira, pero ya descontaminado. Esto no es nuevo. Yo sé que el Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas de Pergamino, desde hace años, descontaminaba lo que trabajaba, porque era por lo menos de riesgo, grupo de riesgo 3. Lavado de ropa de trabajo. Bueno, con respecto a esto, yo el otro día tuve que dar una explicación del uso de ese instrumento de alta complejidad que es el lavarropa, y el lavarropa tiene una etapa o un ciclo con agua caliente a 60 grados. Por lo tanto, esta ropa se cambia en el lugar de trabajo, se guarda en una bolsa, no se mezcla en la casa con otras cosas, se lleva al lavarropa, se lava con agua y detergente, si fuera sanitario, mejor, y lavando con el ciclo de 60 grados, con el cual no habría ningún problema. Yo sugiero, y está acá anotado en la diapositiva 26, un libro que se llama Prevención y Control de Infecciones Asociadas a la Atención de Salud, que es de la OPS-OMS. En internet está la última versión, que es 2018, la pueden bajar directamente, pongan en el buscador este título y va a aparecer la página OPS-OMS, lo tienen en castellano, lo tienen gratis, lo tienen completo y se trata todas las posibilidades de una situación de trabajo en salud, entre otras hasta el lavado de ropa y las condiciones en que se debe hacer. Pasemos a la diapositiva número 27. En este punto también post-analítico, el transporte de muestras. De esto nosotros venimos hablando hace ya muchísimo tiempo. Ajustar las normas y los mecanismos de transporte de muestras para el movimiento de muestras que salen, derivaciones que entran o salen. En todos los documentos que circulan habla del triple envase, pero yo voy a contar una de las preguntas que recibí, porque simplemente estoy respondiendo a la cantidad de preguntas que estuve recibiendo en estos días. Un laboratorio tiene un paciente, un laboratorio en una clínica, tiene un paciente que presuntivamente puede tener coronavirus, tienen que tomar muestra y enviarla al centro de recepción en la localidad donde están, que posteriormente deriva al Malbrán, o derivaba en ese momento al Malbrán. Cuando vienen a buscar la muestra, el que viene a buscarla dice, no, en esas condiciones no me la llevo. Entonces me llama para preguntarme cuáles son las condiciones. Las condiciones son el triple envase que ya dijimos, que tiene una certificación, que tiene una prueba determinada, que está indicado por la normativa, etcétera, etcétera. Yo a la persona le sugerí, muy simple, llame al Malbrán o al centro de referencia que es el que tiene en su localidad, pregúntele cómo acondicionar la muestra, dígale que usted no tiene ese tipo de envases, ni tiene cómo conseguirlo, porque en este momento la urgencia es muy importante, si ellos tienen uno para darle o para poder procesarlo esto como corresponde. Esta fue la indicación que yo di en ese momento. Con la vigencia del aislamiento, tengamos en cuenta que un control de ruta puede provocar serios problemas legales para el laboratorio que deriva y para el que recibe las derivaciones. Esto no es por el coronavirus, esto es siempre. Lo que pasa es que ahora se nota. Yo creo que es importante que el coronavirus nos entrena para ver lo que tenemos que hacer y para prepararnos no solo para la situación idílica, sino para la realidad que vivimos. Estamos viviendo una etapa de nuestras vidas en que un mundo ficticio se acaba en el mundo de desmoronar contra el piso y hacerse añicos. Por eso aprendamos de todo esto, porque nos va a servir para próximas epidemias que va a haber, como dijo el director de la Organización Mundial de la Salud hace un año, y las hubo. Hay que seguir las normas de la autoridad competente respecto a la identificación del personal de transporte y del laboratorio. Acabo de recibir una indicación del Colegio Bioquímico de la Provincia de Buenos Aires, donde dice qué tipo de certificación tiene que llevar el que transita para ir a su trabajo, por ejemplo, o para hacer algo vinculado a salud. Me remito a eso. Pasemos ahora a la transparencia número 28. Bueno, esto da para analizarlo y analizarlo en la práctica. El 24 de marzo del 2020, un profesional de la salud, presumiblemente, porque el señor tiene guardapolvo ambos blanco, tiene guantes que se pueden ver, el poste no permite ver que tiene un estetoscopio colgado y el poste no permite ver que tenía barbijo.
No sé bien si se estaba protegiendo él o venía de trabajar, pero esto es una cosa que no se debe hacer. Profesional de la salud saliendo de la verdulería, es una verdulería, con guantes, ambos y estetoscopio, y eso no se debe hacer. Yo esto no lo digo para que ahora, digamos, ve lo que hacen los profesionales de la salud. Yo lo digo para mostrar que esto es algo que no se debe hacer, pero quiero destacar que la inmensa mayoría de los profesionales de la salud están, no aquí, están en la trinchera. Y entre ellos los bioquímicos, que hasta ahora no han sido muy nombrados, pero los bioquímicos están en una zona de una trinchera de alto peligro. Entonces esto contrasta, pero esto es minoritario, porque acabo de escuchar por radio que miles de médicos voluntarios y de profesionales de salud voluntarios se presentaron en la provincia de Buenos Aires para trabajar en estas difíciles condiciones. Es decir, esto es una experiencia de lo que no se debe hacer, pero es minoritario. Como también es minoritario que alguno privilegia su interés personal y se va de vacaciones y contamina un montón de personas, o viene de vacaciones y contamina un montón de personas, porque la inmensa mayoría está haciendo sacrificios y con actos heroicos. Yo quiero decir que en un día la facultad, la Universidad de Buenos Aires juntó 4.000 voluntarios, de los cuales la mayoría eran estudiantes de medicina, para trabajar en estas circunstancias. Y la Universidad Nacional de Rosario, en su Facultad de Medicina, juntó en un solo día 1.400 voluntarios para trabajar en temas sanitarios. Y quiero destacar que hay gente, pobre o no pobre, que está trabajando como voluntario de a miles en los lugares pobres que necesitan recibir la vianda en la casa porque no pueden salir a comprar comida o no tienen dinero, y hay una actitud heroica que debemos destacar. Así que esto lo pongo no para decir esto es lo dominante. Esto es lo que no se debe hacer, pero es para destacar el heroísmo de los que están haciendo otra cosa, y los bioquímicos entre ellos, y los bioquímicos en el primer lugar, en la primera trinchera. Entonces nosotros quedamos a disposición de ustedes en el programa Biosega, de la Fundación Bioquímica Argentina, en la diapositiva número 29, que ya estarán viendo, está en nuestro mail, entre nuestra dirección de correo electrónico, está la mía personal, a la que pueden llamar cuando quieran. También en los documentos nuestros está mi teléfono fijo, al cual me pueden llamar. Yo estoy haciendo una especie de guardia pasiva acá sobre este tema. Y aquí les voy a decir una frase. Esta frase nosotros la tenemos del origen del programa de bioseguridad, seguridad en instituciones de salud y gestión ambiental de la Fundación Bioquímica Argentina. El lema es protegerse para proteger y proteger para protegerse. Muchas gracias por su atención y quedo a disposición de ustedes. Yo puedo, sí, yo puedo sacar el PowerPoint, así veo directamente. Bueno, ahora veo borroso, no sé si esto tiene importancia. Lo que interesante es lo que pregunten, porque podamos resolver, y lo que piensen y vuelvan a preguntar cuantas veces quieran. Nosotros le vamos a hacer llegar los materiales que tengamos, digitales, se los podemos mandar, gratis, obviamente, y podemos responder hasta donde sabemos, podemos buscar soluciones al problema que planteen. Yo creo que se va a plantear un punto de discusión en algunos puntos del grado de bioseguridad que podemos tener. No se trata de cerrar los laboratorios porque no son perfectos, se trata de actuar con seguridad. Para eso tenemos que conocer el peligro, eso me parece importante. Yo recibo preguntas que se resuelven con cosas que ya tenemos. El barbijo sirve, el anteojo de protección ocular sirve, los guantes los tuvimos que usar siempre, no es que ahora tenemos que usar guantes. Siempre tuvimos que evitar el aerosol, que se produce en un tubo roto en una centrífuga, porque nosotros tenemos que tener eso previsto. Perfecto. Buenas tardes, doctor Lizogo. Le hago las consultas que nos han llegado hasta el momento. Una de las primeras es, ¿el uso de anteojos equivale a la protección ocular? Yo he pensado en eso.
quiero decirles protección ocular porque todavía eso lo podemos conseguir bastante mejor que el anteojo, porque el anteojo, sí, obviamente, todo lo que evita que salpique sobre el ojo, pero el anteojo tiene distintos tamaños. Entonces, hay un protector ocular que uno puede tener que no se estropea en el uso, que uno después puede limpiar y seguir usando. Yo he pensado que aunque sea tengan el anteojo común, pero creo que todavía no estamos en condiciones de no poder conseguir una antiparra adecuada. Creo que eso hay en plaza. ¿No? Estoy diciendo algo que no conozco en este momento, porque están faltando cosas en el mercado. Están faltando mascarillas, que están faltando, incluso, he escuchado recién, en instituciones de salud, y el N95 es una buena muestra, porque no estoy seguro que primero debe salir dinerales, y estoy seguro que va a ser difícil de conseguirlo en este momento. Yo bueno, esto lo quiero decir. Justamente con respecto a esto nos consultan cuánto dura un barbijo número 95. ¿Cómo no entiendo? ¿Cuánto dura el uso de este tipo de barbijos, el 95? El tema es ustedes saben en qué lo usaron. Si ese barbijo se estropeó, se humedeció, se manchó, se salpicó y no se puede seguir usando. Eso nosotros lo pusimos en la actualización inicial del caso, no es para usar un mes. Yo en la anterior epidemia, en el caso de la gripe A, escuché y vi protocolos de trabajo de distintos lugares, incluso hospitales importantes, y en cada cosa salía el cuánto tiempo de uso, y en un lado leí que la lavandina servía una semana, en otro lado leí que servía un mes, y eso vale para todo. Y si el barbijo lo pueden usar si el barbijo se mojó a los 10 minutos no sirve más, tienen que sacarlo. El N95 es caro y yo entiendo la discusión. Esto es una cosa que nos va a obligar a razonar. Yo en el documento que pusimos en el primer informe, pusimos que sugeríamos que las instituciones que nuclean a los que trabajan en salud, bioquímicos en este caso, puedan organizarse colectivamente para conseguir los insumos. Porque yo en la ciudad donde vivo me cuesta conseguir alcohol. Yo no tengo el problema que estoy trabajando en laboratorio, no estoy trabajando, pero sé que si alguien lo busca no lo encuentra, porque está faltando. Como está faltando también mascarillas y mascarillas comunes están faltando. No sé si se consigue la N95. Yo creo que en este momento está empezando a desarrollarse la inteligencia popular, porque he visto barbijos caseros, no barbijos y máscaras caseras que circulan por ahí, he visto pasar por la puerta de mi casa de la ventana, que demuestra que la gente entendió que tiene que protegerse. Pero creo que es un problema el insumo, porque también todos los insumos que estamos hablando acá, yo escucho, no es que no sé, sé perfectamente que hay muchas cosas en las que tenemos problemas y son parte de los problemas que tiene el mundo. A Estados Unidos le faltan respiradores. Italia tiene un problema en el sistema de salud. No quiero justificar, quiero decir, esa idea del mundo llevó a esta desprotección. Pero yo no puedo menos que decir la verdad. Yo no puedo menos que decir que tienen que protegerse de esto y hacer un gasto adicional. Tengan en cuenta siempre que si tiene manchas, si ha sido salpicado, si ha sido tosido, y por supuesto nosotros pusimos, invito a leer las indicaciones que pusimos en las primeras recomendaciones, pusimos qué límites tenían de uso, cada cosa. Eso está explicado en el N95 y en la bibliografía que que doy en el PowerPoint. Van a encontrar ustedes que en ese libro figuran detalles de cómo usar cada cosa. Por eso lo puse. Es de la OMS, es del 2018 y tiene detalles de cada cosa. Les puedo decir, todo lo del lavado de ropa está en la página 109. Así se lo puedo decir. Así que yo invito a investigar ese tema por ese lado. Comprendo y no justifico que no hay materiales. No quiero decirle algo ahí, pero no se puede cumplir. Yo sé perfectamente que una cámara de seguridad biológica tipo 2 no la tienen la mayor parte de los laboratorios, inclusive los estatales. Es decir, que solamente podemos cambiar el problema del lugar. Entonces, le invito a los bioquímicos como profesionales que somos a pensar cómo podemos y hasta qué punto podemos asegurar esto. Sé que la primera tendencia para no aumentar el problema de donde lo consigo es hacerlo durar lo más posible, pero no dura lo más posible. Esto es así. Cada uno sabe en qué estado está. Yo no puedo mostrarle una foto límite, una etapa de uso.
No sé si esto es suficiente explicación. Sí, les comentamos a todos que estas recomendaciones que usted ya ha dado y las actualizaciones se encuentran disponibles tanto en la página web de la Fundación Bioquímica Argentina como en sus redes sociales por si necesitan consultarlo. Y ahora procedo a hacerle la siguiente pregunta. Surge la duda en el procesamiento de materiales de pacientes sospechosos o confirmados las siguientes ítems: la centrifugación de tubos con sangre u orina, el procesamiento de líquidos biológicos y la desinfección de tubos con material en contacto con un paciente. Bueno, esto, yo le voy a decir, yo tengo 75 años, 7-5. Mi primera epidemia fue la de cólera en 1987. Cada vez que pasa una cosa de esta, nos hacemos preguntas, pero esto ya está visto. En cada epidemia salimos con algún conocimiento más. Y ustedes que son jóvenes no lo van a recordar, pero cuando vino la epidemia de cólera, la Bandina no tenía graduación. Nosotros no sabíamos en qué trabajábamos. Y ahí salió eso. Con respecto a la cuestión de los aerosoles, es una cosa que hemos remarcado por años. Si ustedes van a considerar un registro de accidente, todo el mundo va a hablar de que se cortó un dedo, de que tuvo un pinchazo, pero no va a hablar del aerosol. Cada vez que se rompe un tubo en una centrífuga, o en una microcentrífuga, o en cualquier tipo de operación de ese tipo, los aerosoles se vuelcan por el aire, igual que cuando tiramos un aerosol para perfumar el ambiente. Durante mucho tiempo nos dijeron, bueno, es cierto, una centrífuga de seguridad es cara. Bueno, entonces nosotros dijimos, hagan un cubo con policarbonato uniendo las puntas y centrifuguen colocando eso sobre la centrífuga. Siempre se centrifuga con tubo tapado. Esto fue siempre así, porque acuérdense que pasamos por el SIDA y estamos pasando. Por lo tanto, un tubo de sangre cualquiera no puede hacer aerosoles porque nosotros no queremos que los haga. O sea que el tema de evitar aerosoles siempre estuvo en danza. Solo que ahora no podemos tener la idea que no pasa nada. La vieja idea de no pasa nada. Ahora sabemos, estamos asustados y decimos, puede pasar. Entonces, siempre pudo pasar. Siempre pudo pasar. Hace muchísimos años, cuando incluso yo no había nacido, los bioquímicos, yo recuerdo a un viejo bioquímico ya fallecido que me contaba que su padre había muerto por una hepatitis C. Pero él cree que era por una hepatitis C porque en ese entonces no se conocía. Pero él recuerda que su padre agitaba los tubos de litro sin tapón con las manos. Y cientos de tubos fueron agitados así por cientos de días. Y él piensa que es muy probable que haya tenido una hepatitis crónica que provocó una cirrosis que provocó la muerte de su padre. Esto yo lo he escuchado ya hace muchos años. Así que sabemos, no, aerosoles tenemos que evitarlos. No hay forma de que nosotros permitamos la existencia de esto. Ahora vamos a ser conscientes, pero siempre existieron y no podemos tenerlo. Cuando centrifuguemos orina, cualquier líquido que sea centrifugado puede romperse y emitir aerosoles. Y ahora vamos a tener que pensar en los aerosoles. No hemos pensado en los aerosoles suficientemente en la cuestión cuando se produjo la gripe A, pero estos aerosoles siguen estando y toda enfermedad respiratoria va a hacer que esto sea peligroso. Tenemos que tener en cuenta todas las operaciones que produzcan aerosoles. Ya les digo, este método barato no lo inventamos ahora. Hace como 20 años cuando dijeron eso, dijimos, hagan una caja de policarbonato, obviamente abierta abajo para que entre la centrífuga, centrifuguen. Y si se rompe tengan la precaución de poner un aerosol desinfectante, dejen de cantar, limpien y está cubierto, no está el problema. No es así el problema. Esto siempre existió. No sé si está bien ya, suficiente. Sí. Bueno, le comento otra duda que recibimos, que es acerca de la ventilación del ambiente de un lugar que está contaminado. ¿Se puede utilizar ventiladores en estos espacios de trabajo? ¿Cómo es la manera correcta de ventilar? No aconsejaría ventiladores en un laboratorio. Sí aconsejaría, lo que aconseja la OMS es abrir ventanas que permitan la circulación. Estamos diciendo, no que estamos abriendo el laboratorio a la calle, estoy hablando de la sala de recepción de los pacientes. No sé si se entendió bien. No estoy diciendo que ahora abrimos el laboratorio y entonces desde la ventana se ve todo lo que tenemos adentro. No es eso lo que estoy diciendo. Eso veremos cómo aireamos ese sector. Estoy diciendo mantener ventilado la parte de acumulación de pacientes para evitar el problema. No hacer circular aire con un ventilador, porque entonces estamos haciendo que la distancia no sirva para nada.
Pensemos siempre, tengo una gotita de aerosol que sale y va a caer por la ley de gravedad. Entonces, yo voy a hacer que el aire circule y se vaya y se diluya en el ambiente. Si yo desde el primer piso de mi casa salgo por la ventana, no me va a venir un aerosol que me entra por la nariz y yo quedo contagiado. Hay distancia, hay aire, hay dilución, hay todas estas cosas que tenemos que tener en cuenta. Acordémonos de la ciencia que aprendimos. No nos asustemos con los WhatsApp, pero seamos duros con la aplicación de las normas que conocemos desde toda la vida. Listo. Hay otra consulta que se refiere al uso de alcohol en gel para la limpieza de superficies y qué recomienda que se realice al recibir una orden médica. ¿Se guarda esa orden médica, se rocea con algo en especial? Sí, la primera parte era... acerca de la limpieza de superficies con... La limpieza de superficie con alcohol gel. Claro. Bueno, yo le voy a decir mi opinión que viene desde la anterior epidemia. Cuando apareció la cuestión del alcohol gel, se produjo una histeria colectiva creyendo que el alcohol gel era la vacuna. Y la gente salió desesperada a comprar aerosol desinfectante, alcohol y alcohol gel, creyendo que si no tenían alcohol gel, morían. El alcohol gel no es para desinfectar superficies. El alcohol gel, aquel que se lo tiene que poner 20 veces en el día, es para que no se ajeen las manos. Yo siempre dije en los cursos que debíamos cuidar nuestras manos como si fuéramos vedette artísticas. Que tenemos que tener las manos perfectas porque era nuestra primera barrera de entrada y no se tenía que lesionar, ¿no? Por lo tanto, el alcohol gel suaviza el pasado reiterado. Pero es menos eficiente que decir alcohol al 70, que es más fácil de preparar, más barato, y nosotros con eso tenemos que limpiar superficies, porque lo otro no es igual de eficiente. No sabemos qué cantidad termina teniendo al final de ese alcohol. Después se convierte en un mito. El alcohol ese es para eso. Si una persona, y por comodidad se anda por la calle, si una persona lleva una botellita de alcohol al 70 en la mano y hace lo mismo con el alcohol gel, es más efectivo todavía. Es simplemente eso, no hay ningún mito. No se le ocurra a nadie desinfectar picaportes con alcohol gel. El alcohol gel, si ustedes me dicen, ¿qué elige? ¿Alcohol gel o alcohol de 70? Yo elijo el antiséptico que tengo que elegir, que es alcohol de 70. Eso tengo que elegir, no alcohol gel. ¿Cuál era la otra pregunta, la otra parte de la pregunta? Acerca de qué hacer con la recepción de las órdenes de obras sociales, con esos papeles. Las órdenes fue un problema que surgió cuando dijeron perduran objetos, porque la orden es un objeto. Entonces empezamos a pensar ese tema y la primera y más simple es la de el personal lo recibe con guante. Lo pasa a un lugar donde otro personal que lo opera con guante. Lo pasa a la bolsa y llegará al lugar de procesamiento final donde todos lo procesan con guante. Yo creo que quiero creer que al cabo de 3 días no debe quedar nada, pero supongamos que queda, porque yo no lo puedo afirmar, así como no me pueden afirmar la contraria. De esta manera estoy protegido. Me han dicho infinidad de variantes de tratamiento. Se los voy a decir, no lo practiquen, me parece a mí, sin tener pruebas, pero por ejemplo alguien me dice, si plancho las órdenes, y le tengo que decir, sí, si una plancha caliente puede matar todo lo que tiene abajo. Pero yo no tengo ningún fundamento teórico para decir, pasen la plancha tanto tiempo, déjenla y después dejen enfriar y después tómenla con una pinza y guarden en lugar de la orden estéril. Sin contar que se puede estropear, pero digamos, por ejemplo, otro me ha dicho, pongámoslo en una sala que tenga luz ultravioleta. Compre una lámpara de luz ultravioleta que se pone en una sala. Entonces, ¿qué ocurre? La pregunta que hago yo es, no pueden estar apiladas, tienen que estar todas desparramadas para que toda la luz llegue. Una cosa es una sala que yo la dejo con luz ultravioleta y vuelvo al otro día, y otra cosa es que yo diga, ¿cómo se deben distribuir las boletas en el piso, en la mesa, para que le dé luz ultravioleta y sea eficiente? Y no hay ninguna prueba, no tengo ninguna prueba de eso. Lo único que sé es que es eficiente el alcohol, la lavandina, y que es eficiente no tocarlo. Y que el tiempo le quitará viabilidad al microorganismo. Si todos operamos a esa orden, todo el personal administrativo que sigue toda la cadena, lo opera con guantes,
No hay posibilidad. Ahora, no tengo que explicar. Ese guante no va a la cara, ese guante no va al teclado, ese guante no va al teléfono, ese guante no va al picaporte, ese guante no toca cosas que otro toque ni otra persona. Porque si no, nuestra experiencia, nuestra profesión nos lleva a ir acostumbrándonos al peligro, de tal manera que después dicen no pasa nada. Seamos estrictos, es para cumplir, no es para poner en una norma, en un procedimiento y después no cumplirlo. ¿Mm? Bueno, tenemos otras preguntas con respecto al ingreso de pacientes, Sí. que lo que nos refieren es, al haber pacientes asintomáticos, se recomienda el uso de barbijos y protección ocular para todo paciente que ingresa al laboratorio y asimismo como al personal. ¿Es necesario un camisolín para extracciones? Bueno, a ver, vamos a aclararlo. Cambiarlo entre pacientes. Lo que hago es que el personal, sea de lo que sea, es decir, dejo el administrativo que ya hablamos. El personal que está trabajando, recibiendo, sacando muestra, ese usa todas las protecciones. No estoy diciendo que la tenga el paciente y la tenga yo también. No estoy diciendo que el paciente ande con anteojos, eso no lo va a poder hacer. Yo creo, eso es una opinión personal de las cosas que he visto con los años, que en poco tiempo, si cunde la conciencia y el miedo a esta pandemia, la gente va a salir, como ya estoy viendo por la calle, con su equipamiento propio. Lo hemos visto en China, lo vimos en Europa, pero sobre todo lo vimos en China. Todo tipo de artefactos de aislamiento de la cara que usa el paciente. Yo no puedo exigir que el paciente venga con toda esa parafernalia, ni tampoco le puedo dar antiparra a todo el mundo. Estoy diciendo en un caso muy evidente, supongamos que es un caso sospechoso, lo que le tengo que indicar es seguir la norma de procedimiento para que vaya al lugar donde le van a poner primero como caso sospechoso, no como caso de rutina. Si viene alguien en estas condiciones a sacarse sangre para una glucosa, le diré, mire, antes de sacarse para la glucosa, ya va al centro de referencia correspondiente para que se proceda con usted. Si yo tengo un caso evidente, esta es la norma y lo hemos puesto en la primera recomendación, ¿no? Entonces nosotros tenemos que proceder, ¿cómo protegemos a todo lo que estamos trabajando nosotros? Estamos tratando de hacer eso, mantener distancia. Si es muy problemático, le ponemos, y sabemos que viene del médico sin la indicación de un problema de coronavirus, podemos hasta sugerirle un barbijo. Pero lo más importante es lo que usamos nosotros, porque estamos diciendo cómo protejo al que está operando, el que está trabajando, el que está haciendo la operación, el que está haciendo la extracción. Si ustedes me preguntan si uso el mismo camisolín para seguir con él, y yo le diría, si está muy contaminado, la zona de contacto más peligrosa es la toma de muestra. Si pueden tener dos, tanto mejor, porque van a sacarse ese que es muy peligroso y lo sacan del medio. Aquí ya es inventiva personal, no van a encontrar una norma tan precisa, pero efectivamente esa zona con el paciente allí han tenido el máximo acercamiento. Por lo tanto, ahí todo eso ya es sospechoso, y entonces procedo en sospecha. Si la cuestión hace que nosotros tengamos que pensar que el barbijo lo voy a tener un mes porque total no importa, lo más probable es que ese barbijo sea más peligroso que no tener barbijo, porque se convierte en un objeto contaminado que voy manipulando todos los días. Las órdenes es el problema que les dije, no se nos ocurre otra cosa que la que dijimos, hemos barajado otras opiniones, pero no podemos fundamentarlas. Con respecto al lugar, ustedes saben, no es lo mismo tener 2 pacientes que tener 200 pacientes. No es lo mismo recibir la muestra en un tubito de derivación que recibir a cada paciente con esas muestras, tomar la muestra y estar en cercanía. Tenemos que partir de que eso está altamente contaminado. Lo ideal, si ustedes me preguntan en forma estricta, y lo más fácil es tener 2 ropas distintas, porque si no sigo adentro con los demás que no tuvieron esas extracciones, y sigo moviendo lo que pudiera haber entrado. No estoy diciendo que entra, estoy diciendo que pudiera. Yo siempre en bioseguridad me muevo con probabilidad. Yo tengo probabilidad de un riesgo, pongo una barrera para ese riesgo y elimino esa probabilidad. Después, si yo tengo esa orden y después el que sigue la agarra con la mano y después mientras tanto toma mate y come masita, esto no está incluido en ninguna norma de bioseguridad. Listo, con respecto a esto surgen unas dudas que nos comentan, que es, por la falta de barbijo en el mercado, ¿los realizados con tela friselina servirían? Algunos son confeccionados con doble o triple tela.
Mire, yo no puedo aconsejar que usen cualquier cosa, la verdad, porque es una cosa que está reglamentada por el ANMAT. No puedo decir, es lo mismo que ustedes usen otra cosa, porque obviamente se dan cuenta que yo no puedo opinar porque no sé ni cómo lo hacen. Yo tendría que verlo y entonces el ANMAT decidiría si eso es válido o no. Sí puedo decir que en Internet pueden encontrar para hacer barbijo de todas las variantes, porque se ha experimentado en la calle y la gente los usa. Pero yo no les puedo decir, háganlo ustedes, porque eso es tema de fabricación. Digamos, yo como bioquímico, yo no tengo incumbencia en la fabricación del producto médico. Yo soy farmacéutico también, no trabajo como farmacéutico, y entonces hemos recibido una pregunta sobre eso. Y la respuesta nuestra fue, como institución bioquímica no podemos hablar de eso porque no es nuestra incumbencia. Como institución bioquímica sugerimos que usted se dirija al ANMAT o se dirija al colegio farmacéutico de la zona en cuestión. En este caso era el colegio de farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires, que los iba a orientar con respecto a lo que hacer. No puedo decirle háganlo así, háganlo en casa, porque eso sería una irresponsabilidad. Estaría haciendo lo que se está haciendo por WhatsApp, que está diciendo un médico amigo que es amigo de un médico que a su vez es amigo de alguien que trabaja en el Malbrán, dice que tal cosa. Eso no es serio y yo no puedo continuar con esa línea. Tengo que decir, el barbijo es el barbijo, que lo fabrique casero, y no sé, capaz que la ANMAT da indicaciones para que todos lo fabriquen y dirá las condiciones. Pero yo no soy fabricante de barbijo, no tengo idea. Hay pruebas que hacer. En el libro que les dejo, figura hasta cómo probar si el barbijo está bien puesto. Ese libro que figura en el PowerPoint. Ustedes se fijan, dicen, ¿qué pruebas de entrada y de salida hay que hacer antes de darlo por seguro para usar? Ahí van a encontrar todo detalle de la OMS al 2018, y que son los que están en vigencia. No puedo decirle fabríquenlo ustedes, porque eso sería una irresponsabilidad. También una de las cuestiones que plantean es si se puede lavar un barbijo con agua y detergente y reciclarlo. ¿O es recomendado su desecho luego de utilización? Ustedes se dan cuenta que eso no se lo puedo decir yo. Si me dicen para andar por la calle, yo le digo, bueno, ahí hay una circulación que con una botella de agua se hace una especie de escafandro. Pero es para andar por la calle porque uno lo quiere usar y hasta puede ser bueno. Pero yo no puedo aconsejar eso técnicamente. No puedo decirle háganselo ustedes. Pero si tuviéramos guerra, capaz que le digo que sí. No estamos con la guerra contra un virus. Tuviéramos un ejército y cada uno hace lo que puede, en extranjero acá adentro, le diría que sí, por ahí. Pero no ahora, no es serio. Yo no puedo dar indicaciones para fabricar cosas, productos médicos, porque eso tiene normativa, lo rige el ANMAT, y puede aconsejar el Colegio de Farmacéuticos del área respectiva o la Confederación Farmacéutica Argentina, que puede orientar en eso. Yo no. Antes los farmacéuticos estarán, supongamos que algún día estén autorizados para fabricarlo ellos, como pueden fabricar algunos medicamentos, algunas magistrales, pero no, yo ni nosotros, no es algo que podamos aconsejar nosotros porque no sería serio en absoluto, ¿no? Preguntan al respecto si en el caso de protección facial sirve la máscara facial completa para su utilización. Si es un producto comercial autorizado, sirve. Si es un producto comercial autorizado. No estoy diciendo que se hagan una especie de capucha para ponerse encima, Estoy diciendo, no podemos dar indicaciones de fabricación, insisto, para todas las preguntas. Voy a responder siempre por norma, remitirse a ANMAT, remitirse a las informaciones de los farmacéuticos, porque nosotros no podemos decidir qué máscara podamos ponernos, Después decidiremos, es tan peligroso que tengo que usar el N95, y habrá que comprar el N95. Habitualmente usamos unas mascarillas que tienen un ajuste en la zona nasal, que uno lo pone, yo las he usado, incluso en estos días, y efectivamente cuando uno hace la prueba de aspiración-expiración, se pega sobre la boca, quiere decir que está entrando por ese lugar, y si uno sopla, se sale, quiere decir que está bastante bien protegido para la rutina de la que estamos hablando. Estamos hablando, insisto nuevamente, de un laboratorio de atención primaria que recibe otras muestras y no las centradas en el problema del coronavirus. Esto lo quiero dejar claro. Estamos dirigiéndonos al laboratorio ese que tiene mucho valor y que si se cierra, como algunos me están diciendo, no, yo cierro entonces por 15 días, porque entonces esa gente queda inerme, ¿y dónde va a ir? A cargar el hospital.
va a ir a hacerse una glucosa al hospital, va a ir a ver si tiene tal cosa en el hospital. Entonces recargamos y estamos poniéndonos en contra de la decisión de achatar esta curva de crecimiento que está mostrando el coronavirus en todo el mundo. Bueno, no sé si... Bueno, sí, tenemos varias dudas recibidas acerca del análisis de orina, ya que se ha encontrado alta carga viral en estas. Preguntan acerca de cómo trabajarlas, cómo transportarlas y diferentes ítems. No, mire, yo no tengo ningún, si lo tienen, mándemelo. Yo no tengo ningún trabajo sobre la carga viral en orina. Ni tampoco tengo, mucho menos, un trabajo que diga que en orina, que la orina es una vía de contagio. Estamos hablando de un inhalatorio y un inhalatorio indirecto, que es la mano a la zona donde entra. Estamos hablando hasta ahora oficialmente de esto. Si hay algo más y la autoridad no lo informó, desconozco. Pero que hayan encontrado virus en cantidades viables que hagan que yo tengo que considerar que la orina transmite el coronavirus, yo hoy, a este momento, no lo tengo. A lo mejor mañana es así. De todas maneras, yo insisto, nosotros en el manejo con la orina nos manejamos con la misma precaución que con cualquier cosa. Evitamos el aerosol, yo no sé cómo explicar esto, pero si yo estoy mirando una harina al microscopio, el virus no es, supongamos que tiene, el virus no es un tigre que salta sobre mí. Ustedes me tienen que demostrar que esa harina está produciendo un aerosol, no que evapora el agua, sino que está produciendo un aerosol que yo puedo respirar. De todas maneras, muy sencillo, si tienen el barbijo, si tienen el anteojo que indica para proceder, el anteojo, el antiparra, que indica para proceder afuera de una cámara de seguridad biológica, que incluso está en la opinión de la Asociación Argentina de Microbiología, suficiente, no va a pasar nada. Yo creo que ahí estamos imaginando. Yo no encontré el trabajo que diga que fue demostrada la existencia de virus viable en orina. Eso yo no lo encontré. En materia fecal aparece, pero no se sabe si es viable. Aparece proteína y material genético. No sabemos si es viable, pero está en el consejo de los parasitólogos sobre eso, que simplemente lo transmito, y es una discusión en todo caso entre los parasitólogos, que yo no soy parasitólogo. Yo simplemente puedo hablar de bioseguridad y por otra especialidad el tema de cómo se refleja la medicina en lo social, y estoy pensando en que precisamente hay que tratar de que el laboratorio de contención, no de contención, está mal usada esa palabra porque es la que se usa para niveles altos de bioseguridad. El laboratorio bioquímico ya fallecido decía que estamos en la frontera. El laboratorio de frontera con el paciente que entra al sistema somos nosotros. No queremos cerrarlo, queremos que esté. Entonces damos formas de trabajar. No podemos promover la fabricación en este momento, a menos que la ANMAT diga se hace de tal manera, entonces se hará, y lo mismo para las otras cuestiones. La orina no está indicada como vía de contaminación o de infección hasta ahora. No conozco, yo no conozco, si alguno lo tiene, le rogamos que mande eso, porque será lo que incorporaremos. Pero no hemos encontrado orina que hay como vía de contaminación a nadie. Esto yo lo quiero destacar. Hay muchas cosas circulando que están generando cosas que son peores que la de ese señor que entró con uniforme a la verdulería. Por ejemplo, y lo puede encontrar en un reportaje que hizo Fontevecchia a un empresario farmacéutico, a partir de que se empezó a hablar de la posibilidad, creo que Francia empezó a hacer el protocolo, de usar la hidroxicloroquina que se usa para malaria, para el caso del coronavirus, la droga base, que es la hidroxicloroquina, ascendió de precio de $100 el kilo a $700 el kilo. Esto es peor que el médico que entra a la verdulería con ropa de trabajo. Entonces, manejémonos con cautela. Mire, le voy a hacer, surgen varias acerca del tratamiento de la orina, le voy a listar algunas, a ver si... ¿El tratamiento de? De las muestras de orina, surgen formas de consultas. Sí. Nos escriben, muchos laboratorios no cuentan con CSV, ¿cómo procedemos con fauces?
Después, ¿cómo proceder en el proceso de la centrifugación de las orinas y tubos de muestras de sangre ante una posible contaminación? Esas principalmente son las que... Hay una pregunta que es de base y que la respondí varias veces. Tampoco habla de contaminación, de contagio con sangre ningún lugar. Si hubiera contagio con sangre, habría que analizarlo. Pero, insisto, si hasta ahora centrifugaron sin pensar en los aerosoles, es porque estaba mal desde antes y no por el coronavirus. Eso insisto en este tema, porque estoy recibiendo preguntas de ese tipo que indican que alguna parte no entendió que los aerosoles fueron siempre el problema. Que siempre hubo enfermedades respiratorias y tuberculosis está en ascenso, está entre nosotros, ha sido activada, está en bacterias muy agresivas y tenemos otras cosas similares y tenemos que preocuparnos por eso. Tenemos que preocuparnos por eso. Esto ha sido siempre así. Ustedes nunca han visto, yo sí vi, sangre de ratones contaminados con Chaga intencionalmente y los bioquímicos me van a entender, parece un espermograma, cómo se mueve. Entonces, eso existió, es una endemia en la Argentina. Probablemente tengamos entre 1 y 2 millones de chagásicos. Y eso nunca se pensó. La orina y la sangre, insisto, no están puestos como material de contaminación del coronavirus. Pero la sangre sí para el HIV. Entonces tengamos en cuenta que el aerosol, el manejo de centrifugación, la centrifugación es el de siempre. Es que no produzca aerosoles en un sistema barato, estoy diciendo la cobertura de la centrífuga. ¿Y cómo se toma una muestra de hisopado? Tengan en cuenta lo siguiente, insisto, hemos aconsejado que una cantidad de muestras que se están tomando para test rápido, vamos a hablar claro. Si el tema es que queremos hacer entrar los test rápidos, yo estoy diciendo, no aconsejo que tomen eso. No aconsejo que tomen eso. ¿Qué problema me preocupa a mí? Simplemente el hisopado de fauces de un niño. Doy un ejemplo. Lo demás lo saco de mi cabeza porque no es tarea que podamos realizar en ese lugar. Mi opinión. Estoy claro que la mayor parte o la inmensa mayoría no tiene cámara de seguridad biológica. Estamos buscando en la parafernalia de armas que tenemos para defendernos algo que pueda reemplazar eso en las operaciones en las que lo puede reemplazar. Si ustedes van a trabajar con un microorganismo 3 o 4 y van a hacer una operación calificada que necesita laboratorio de contención, un laboratorio de contención tiene cámara de seguridad biológica tipo 2 y tipo 3. Si ustedes van a Malbrán, estas operaciones se están haciendo en un gabinete especial que ellos llaman que su laboratorio es 3+. Eso tiene una sala especial que tiene una cámara de seguridad que es como la que se ve en la película de los Simpsons, ¿no? Con guantes que se entran, todo cubierto la persona, y se trabaja este tipo de materiales y se evita contaminar a la persona, a la muestra y al ambiente. Pero el que hace eso tiene que tener esa estructura edilicia y esa estructura de contención. Son laboratorios de contención, nosotros nos estamos refiriendo a laboratorios de rutina, laboratorios de bioseguridad 2, que hacen la rutina que va a evitar que para esas cosas no vaya al hospital. El punto en discusión, y vamos a ponerlo claro, para mí no va más allá del hisopado de fauces de un niño. Si nosotros vamos a hacer el hisopado ese y no tenemos que aproximar al máximo las condiciones de control. Y nada más. Y parto de la base que el médico debe pedir ese hisopado cuando ya está seguro que no estamos en un caso, él sabrá por qué, te está mandando un paciente que no es sospechoso del coronavirus, porque hoy habría que pensar si tengo síntomas de eso. Si se decide por descarte que no corresponde, porque no va a ir todo el mundo a hacerse el estudio ese, entonces ya estamos en un punto de protección. ¿Puede haber que cualquier persona tenga? Sí, cualquiera que hable con nosotros. Puede tenerlo enfrente de nosotros y fuera del laboratorio también. El punto está en si tomamos la decisión interna de hacer o no algún hisopado de algún tipo. Ejemplo, el mío, el único que me preocupa es el hisopado de un niño o el hisopado de fauces común. Si voy a ir a más complejidad, yo diría no lo hagan. No hagan lo que el peligro supera a lo que cerebralmente yo puedo ordenar. Y recibimos, doctor, le voy a hacer unas últimas preguntitas, Sí. Acerca del cambio de guantes. Ante la escasez, si se puede usar entre paciente y paciente alcohol al 70 para higienizarlos
y reutilizarlos. Y si estamos en esa situación, es la misma pregunta de siempre. Yo no les puedo indicar lo que no va, pero ustedes saben que han usado ese guante y lo tienen para protegerse de lo que ese individuo le pudo haber provocado. Y si ustedes van y con ese mismo guante tocan al siguiente, en realidad ustedes se salvan, pero son transmisores. Son como el mosquito del dengue. Al ir al otro, yo no les puedo aconsejar que hagan eso. Porque si yo le aconsejo que hagan eso, lo único que estoy haciendo, si usted me dice, y yo después hago una recuperación del material al final del día, y lo proceso con un desinfectante, y le pongo talco adentro, porque el guante, no sé si esto hay que explicarlo, pero cuando ustedes se ponen un guante, la mano transpira. Si ustedes se dejan ese mismo guante a las 8 horas, lo que van a tener es un problema en la piel, una dermatitis seguro, ¿no? Entonces, uno se lo tiene que sacar cada tanto tiempo, eso ya se sabe, ¿eh? Uno mucho tiempo no puede estar con ese guante todo el día, hay que sacárselo. Yo he estado en curso y me decían, ¿usan guantes? Sí. ¿Cuántos compran? Muéstrenme. Y yo sé, por el número de personas, y calculando que se lo cambió como mínimo 3 veces en el trabajo, como mínimo, no alcanza la factura que me están mostrando para saber que tienen los guantes. Y si me tienen menos guantes que las personas, es porque no los usan. Eso es una cosa clara. No puedo yo dar indicaciones que como si estuviéramos en una batalla y a alguien hay que cortarle, como en las películas, la pierna tomando ron. Eso no puedo dar esa indicación. Obviamente, porque piensen que el otro paciente tiene derecho a que lo trate con la misma con la misma norma, con la misma ley que traté al anterior. Si no, yo estoy diciendo, bueno, entonces yo pido ir a ese laboratorio en el primer turno, porque el último ya me contamina en serie. Es como usar la vacuna en la misma inyección, la misma jeringa para todos los que pasan. El último está listo, ese vacunado contra lo que recibe y contra todo lo demás que estuvieron antes, ¿no? Bueno, vamos a hacer... Es sentido común lo que estoy diciendo. Vamos a hacer una última pregunta que se repite mucho. Obviamente llegaron un montón de consultas que le vamos a hacer llegar después, a ver si usted puede responder y subirlas obviamente a todas las redes y la página web de la Fundación, pero así no nos extendemos tanto en el tiempo. Vamos a realizarle la última pregunta, que es acerca de las extracciones domiciliarias. ¿Cómo tendría que ir preparado un bioquímico? ¿Tendría que ir con una vestimenta especial? ¿Qué protecciones sean necesarias? Sí, ese es un problema. Yo creo que en la extracción a domicilio hay que usar lo mismo que uno usa adentro. Generalmente yo he visto hacerla hasta sin guardapolvo. Va a tener que ponerse guardapolvo y sacárselo cuando sale. Y va a tener que llevar la mascarilla, los guantes y todas las cosas que se usan en la extracción. Y va a tener que tener cuidado que está transportando, que está transportando rutina. No estamos hablando de una determinación especial que exija un ámbito especial. Hemos hablado en años de esto con el tema del SIDA, porque cómo se sacaba la aguja, porque el peligro del descartador de mano, que es distinto al que está puesto en la pared, porque allí yo no hago circular la aguja con mis manos. Es decir, hemos dicho que saquen la aguja hasta con una pincita, pero nunca con los dedos, y acá tienen que hacer las condiciones más parecidas a las condiciones de seguridad del laboratorio. Ustedes están entrando en otra casa, no saben qué tienen las personas que están adentro, y por su propia protección, ustedes tienen que entrar en condiciones, y si no, no estaríamos en aislamiento social. Si no, estaríamos todos visitándonos, comiéndonos todos juntos, si no, no estaríamos en aislamiento social. Entonces, tengan en cuenta que entran a una casa, que no saben qué actividades tiene esa persona y sus familiares, no saben dónde va, no saben qué cuidados tiene, entonces ustedes van a tener que proceder en condiciones de mayor seguridad que la que tienen en el laboratorio, el cual ustedes más o menos saben controladamente qué es lo que está pasando. Yo pensaría así. Yo hoy si me invitan a una fiesta no voy. Y imagínense que esto es una fiesta donde puede haber 3 o 4 personas, ustedes le van a sacar sangre y están en un ambiente que ustedes no saben cómo vive, qué es lo que hace, qué comprensión tuvo del elemento, quién estuvo ahí adentro, todas estas cosas que uno piensa desde su casa, ¿no? Yo no estaría acá metido hace 15 días si no fuera que tengo 75 años, que tengo 2 estén aórticos y soy muy de riesgo.
Entonces estoy acá dentro de mi casa y estoy custodiado por expertos, porque mis hijas me controlan por la cámara de seguridad. Hoy me asomé al patio interno que tengo y me dijeron adentro, ¿eh? Entonces piensen que eso no pasa en todos los lugares. Hay gente que circula y hasta por necesidad, porque tiene que salir a buscarse la comida del día. Yo a la noche veo acá cantidad de carteros que están circulando, porque la gente limpia la casa y tira cosas afuera. ¿Listo? Bueno, terminamos con las consultas. Obviamente le vamos a acercar las que quedaron pendientes, ya que hemos recibido una gran cantidad, y después las pondremos a disposición de la gente. Así que nada, agradecerles a todos por formar parte de esto, y el doctor ha dejado su dato de contacto previamente para que ustedes, si tienen alguna duda, se comuniquen con él. También están en nuestras recomendaciones. Nosotros estamos contestando y haciendo todo lo que podemos al respecto, y les indico, es muy importante que estén informados oficialmente de lo que está pasando. Es decir, el Ministerio de Salud de la Nación, de la provincia, el que estén o del lugar en que estén, va a dar indicaciones que ustedes van a tener que seguir, porque puede ser que sigamos con esta, o puede ser que tengamos que hacer una aclaración con nuevas actualizaciones que les haremos llegar. Nosotros estamos dispuestos a recibir las preguntas que tengamos, las vamos a poner, podemos recibirla por mail, podemos recibirla telefónicamente, contestaremos lo que podamos contestar. Tengan en cuenta que nosotros no podemos dar indicaciones que no se correspondan a lo que está diciendo el Ministerio, porque sería una absoluta irresponsabilidad. En una guerra se hace lo que se indica, no lo que anda circulando por WhatsApp. Desde ya que hay cuestiones de bacteriología, de microbiología, que es de expertos. Nosotros, si no podemos responder, las transmitiremos a los organismos correspondientes, de bacteriólogos, micólogos, parasitólogos, para poder tener una respuesta fundamentada, si no fuera contenida en lo que está diciendo los ministerios de salud, las autoridades, el comité de crisis a nivel nacional, etcétera, etcétera. Y ante todo, les vuelvo a decir, les agradezco y quedo a disposición de ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, buenas tardes.